Bien, vamos a ver de qué forma. Vamos a desarrollar la unidad 7, el control de la actividad administrativas y vías alternativas de solución de conflictos. Comenzamos con el tema 1, con el punto 1, que habla de la jurisdicción administrativa. Jurisdicción administrativa. Mm. Bueno, etimológicamente el término jurisdicción proviene del latín jurisdictio, que significa decir el derecho con fuerza de verdad legal. Esta es una potestad que monopoliza el Estado para declarar el derecho en un caso de contienda. Gordillo sostiene que la Corte Suprema de Justicia de la Nación reafirmó la competencia judicial en esta actividad, es decir, para el ejercicio de la jurisdicción. La doctrina, ¿qué entiende la doctrina acerca de la jurisdicción administrativa? Hay distintas posiciones doctrinarias. Hay algunos autores que sostienen que la administración ejerce actividad jurisdiccional y además sostienen que esta actividad jurisdiccional no necesariamente es revisable por los jueces, salvo por la vía del recurso extraordinario, como ocurre con las sentencias definitivas. Este recurso se limita a los requisitos establecidos en la Ley 48. Específicamente, se admite la vía del recurso extraordinario cuando se considera que existe alguna vulneración a un derecho o garantía constitucional. Entonces, estaría limitado solamente a través de este recurso especial, que es el recurso extraordinario. Hay otros autores que niegan que la administración pueda ejercer función jurisdiccional. En el caso de Gordillo, este autor critica la terminología porque sostiene que el término jurisdiccional significa lo relativo a los jueces, que son órganos que ejercen función jurisdiccional, y cuando se habla de jurisdicción administrativa, esta unión terminológica implica una contradicción terminológica, porque si hay jurisdicción, no puede haber administración, y si hay administración, no puede haber jurisdicción. Esta es la posición de Gordillo, y dice Gordillo que cuando se habla de jurisdicción administrativa, existe una impropiedad lingüística, ya que el artículo 109 de la Constitución Nacional en ningún caso admite la actividad de la administración, que la actividad de la administración pueda ser la misma actividad que ejercen los jueces, cualquiera sea la denominación que se emplee. En esta misma línea encontramos la posición de Dromi, que dice que la administración no es juez, ni sus poderes se han constituido a ese efecto, que la actividad de la administración, por su propia naturaleza, no reviste los caracteres que tipifican al régimen jurídico de la actividad jurisdiccional. ¿Cuáles son estos caracteres de la actividad jurisdiccional? Por un lado, la imparcialidad, y por otro lado, la independencia del órgano ejecutor y la definitividad de su pronunciamiento o resolución.
que es lo que constituye la fuerza de cosa juzgada. También señala Dromi que el artículo 116 de la Constitución Nacional establece la exclusividad de la competencia del Poder Judicial. También Fiorini sostuvo en su oportunidad que la existencia del acto jurisdiccional administrativo se trataba de un acto que jamás fue explicado. O sea, esta cuestión del acto jurisdiccional jamás fue explicado, decía este autor, y que sirvió para el contrabando constitucional, así lo llamaba él. Y así se creó un mito durante mucho tiempo, casi medio siglo, duró este mito de que la administración podía ejercer actividad jurisdiccional. Otro autor, Ibáñez Foronchán, dice que la administración no ejerce funciones jurisdiccionales y que estas funciones están reservadas exclusivamente a los jueces. La actividad administrativa termina dentro de la propia administración y ahí se da paso a la revisión judicial. Este grupo de autores entonces son los que niegan que la administración pueda ejercer función jurisdiccional. Sin embargo, hay autores que sostienen que existe un género que se llama jurisdicción y que la jurisdicción administrativa y la jurisdicción judicial son las especies de jurisdicciones dentro de ese género. Quien desarrolló esta tesis es Bielsa, que dice que la jurisdicción es el género y judicial y administrativa son las especies, y esta distinción que hizo Bielsa en su oportunidad fue retomada luego por Marienhoff, que afirma que la función jurisdiccional se desdobla en una jurisdicción judicial y otra administrativa. La administración pública, dice Marienhoff, en ejercicio de su actividad, puede emitir actos de sustancia jurisdiccional, los cuales deben ser tratados jurídicamente como actos administrativos, no como actos emanados de jueces, sino emanados de órganos administrativos. En el ámbito del derecho constitucional, Vidal Campos entiende que la función jurisdiccional a cargo de la administración es válida y es constitucional dentro de la competencia de la administración en ejercicio de funciones que son similares a las funciones que cumplen los jueces del Poder Judicial, pero que es necesario recordar siempre la posibilidad de revisión judicial suficiente. O sea que dadas estas condiciones, si existe una revisión o una posibilidad de revisión judicial suficiente, sí se podría admitir el ejercicio de jurisdicción administrativa o de función jurisdiccional administrativa. Y en el campo del derecho procesal encontramos a Palacio, que dice que desde el punto de vista del órgano habilitado para decidir un conflicto, la jurisdicción puede dividirse en judicial y administrativa, pero siempre que medie un conflicto entre un particular y el Estado, referente a los derechos subjetivos privados de los particulares, la intervención de un órgano judicial es constitucionalmente ineludible. Esta es la postura entonces de Palacio y vemos que no solo en el ámbito del derecho administrativo, sino también en el ámbito del derecho constitucional y del derecho procesal se admite esta posibilidad siempre y cuando exista la posibilidad, volvemos a repetir, o sea, que siempre que se pueda revisar
decisión administrativa en el ámbito judicial. Y hay algunos que sostienen que el proceso se inicia ante la administración y se continúa ante la justicia. En este sentido, si bien no se niega totalmente la revisión judicial, se la limita y se la condiciona al modo en que el proceso haya sido iniciado en la sede administrativa. Y esta es la postura de Tristán Bosch, que dice que no es constitucionalmente válido que la administración o los tribunales ejerzan la función contenciosa administrativa, es decir, la función que ejercen los tribunales judiciales. Esta postura de Tristán Bosch dio lugar a una teoría que se llama la teoría del dogma revisor, que es limitar la posibilidad de revisión judicial solamente a las cuestiones que se discutieron en el ámbito administrativo y que no se puede agregar absolutamente ninguna cuestión novedosa al conflicto. ¿Qué dicen los autores acerca de los tribunales administrativos? Ruiz Moreno, por ejemplo, dice que la realidad nos muestra que la administración activa asumió en los últimos tiempos funciones de tipo jurisdiccional. Estas funciones se ejercieron a través de comisiones o tribunales especiales que funcionan dentro de la misma administración. A partir de la ley 810, que se sancionó en 1876, comienza una nueva etapa, dice, esa es la ley de aduanas que se sancionó en ese momento, comienza una nueva etapa al atribuir a ciertos órganos dependientes del Poder Ejecutivo funciones reservadas al Poder Judicial. Esta ley, la ley 810, atribuyó a la aduana materia contenciosa fiscal aduanera. También menciona este autor la ley 2873, que era la ley de ferrocarriles. Le otorgó facultades represivas a la Dirección General de Ferrocarriles, comenzando así la existencia de los tribunales administrativos. ¿Cuáles son las razones o los fundamentos para la creación de estos tribunales administrativos? Este autor sostiene que se basa en la necesidad de contar con conocimientos técnicos especializados por parte de los miembros del tribunal con relación a determinadas materias y a la posibilidad de agilizar los trámites en los asuntos que se ventilan hasta estos tribunales, dada la posibilidad de aplicar ciertos principios como el principio de celeridad, de concentración de audiencias, de concentración de resoluciones, el principio del informalismo a favor del administrado, que pueden agilizar la resolución de los problemas que se plantean ante la administración cuando ejerce esta función jurisdiccional. Fernando de la Rúa, que era un gran profesor de Derecho Procesal, sostiene que el crecimiento del Estado moderno ha dado lugar a la aparición en los diferentes países de una pluralidad de órganos administrativos que tienen facultades de aplicación del derecho administrativo y tienen poder para resolver controversias de ese carácter. En el caso específico de los tribunales administrativos, dice de la Rúa, debe tenerse en cuenta que por no ser independientes y por pertenecer a la administración, no ejercen funciones jurisdiccionales y mucho menos funciones judiciales, aunque haya semejanzas de contenidos y de procedimientos. Su actuación, dice de la Rúa, debe estar sometida al control judicial suficiente por parte de un órgano
jurisdiccional independiente, ya sea del Poder Judicial o el órgano independiente de control administrativo que estuviera separado del Poder Judicial que consagran algunos sistemas, como podría ser la administración, la Auditoría General de la Nación, por ejemplo, que es un órgano independiente del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial y que ejerce el contralor de la actividad administrativa, de acuerdo a lo que establece la Constitución y las leyes. Fernando de la Rúa hizo un estudio y una clasificación de todos los organismos administrativos que existen en el país, que él llama organismos de aplicación. Identificó aproximadamente 200 organismos administrativos de aplicación. Y la clasificación que hizo es la de agruparlas entre órganos que resuelven cuestiones laborales y cuestiones previsionales, cuestiones fiscales, ya sea relacionadas con los impuestos internos o los impuestos aduaneros, tribunales de salud pública, de comercio e industria, tribunales bancarios, de ahorro y seguro, tribunales de educación y tribunales universitarios, de funcionarios y empleados públicos, de servicios públicos como el transporte, los ferrocarriles, la navegación, la aeronáutica, correos, telecomunicaciones, radiodifusión, televisión, y organismos de aplicación de normas vinculadas con la agricultura, la ganadería, la minería y las aguas. Y también ubica dentro de estos órganos a los tribunales de cuentas de la nación y de las provincias. Los tribunales municipales, tribunales de faltas municipales, y los tribunales o también llamados organismos policiales de verificación y de juzgamiento de faltas y contravenciones policiales. Según la materia que tratan cada una de estas organizaciones administrativas, los recursos contra las decisiones proceden según los casos ante tribunales correspondientes a diferentes fueros. Así algunos serán revisables por tribunales del fuero federal, del fuero civil, comercial, laboral, del trabajo, fuero penal, ya sea criminal o correccional, fuero penal económico, entre otros, según corresponda. Entonces, de acuerdo a la clasificación que él hace, cada una de las impugnaciones de las decisiones tendrá que promoverse judicialmente ante alguno de estos órganos según los que establezca la legislación. ¿Qué dice la jurisprudencia de la Corte Suprema? En 1960, en el caso Fernández Arias, Elena contra José Poggio, la Corte declaró la inconstitucionalidad de las cámaras paritarias de arrendamientos y a parcerías rurales y precisó que, si bien la Corte admitió la actuación de cuerpos administrativos con facultades jurisdiccionales, esto es muy importante, que la Corte admite que hay organismos administrativos que tienen facultades jurisdiccionales. Lo hizo, dice la Corte, luego de establecer que la validez de los procedimientos se halla sujeta al resultado de que las leyes dejaran expedita la instancia judicial posterior. Añade la Corte que ha de reconocerse a los habitantes del país el derecho de acudir ante un órgano judicial en procura de justicia
Y aun cuando el artículo 18 dice no requiere multiplicidad de instancias, debe entenderse que impone una instancia judicial al menos. Esto dice el artículo 18, que todos tienen derecho a acudir ante el juez natural de la causa para la protección de sus derechos y de la protección de la libertad y de sus derechos. Y luego la Corte señala que el control judicial suficiente al que se refiere significa reconocer a los litigantes el derecho de interponer recursos ante jueces ordinarios. La negación, en segundo lugar, la negación a los tribunales administrativos de potestad de dictar resoluciones finales en cuanto a los hechos y al derecho controvertido, con excepción de aquellos casos en que, cuando existe una opción legal, los interesados hubieran elegido la vía administrativa, privándose, dice, voluntariamente de la vía judicial. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando la ley establece la posibilidad de acudir a la vía administrativa, renunciando a la vía judicial, esa renuncia es perfectamente válida, porque no es que se le niega al interesado a acudir a la vía judicial, sino que se da la posibilidad de elegir entre una vía o entre la vía administrativa o la vía judicial. Entonces, lo que dice la Corte es que si existe esta posibilidad, entonces es perfectamente válida conformarse con la resolución administrativa. Gordillo, por su parte, sostiene que cualquier ley que otorgue al Poder Ejecutivo o a cualquier organismo de la administración pública funciones jurisdiccionales es violatoria, dice, de los artículos 1, 23, 29, 109 de la Constitución, aun cuando exista un recurso de revisión ante un tribunal judicial. O sea, lo que Gordillo está atacando es la función jurisdiccional de la administración. Él dice que aunque se establezca la posibilidad de resolver de la administración, aunque se establezca la posibilidad de acudir a un tribunal judicial, no puede ser un ejercicio de función jurisdiccional. Esto habíamos dicho que este fallo, Fernández Arias, fue en el año 1960. En el año 2005, la Corte nuevamente tuvo posibilidad de pronunciarse acerca del ejercicio de funciones jurisdiccionales y lo hizo en el caso Ángel Estrada contra ENRE. En este caso, la Corte resolvió que el ente regulador de energía eléctrica tiene potestades para resolver todas las cuestiones relacionadas con la prestación del servicio de energía eléctrica, pero no puede ir más allá, porque las cuestiones relacionadas con los daños y perjuicios corresponden resolverse en un juicio ordinario. O sea que acá estableció un límite al ejercicio de función jurisdiccional cuando se trata de daños y perjuicios. O sea, cuando se reclaman daños y perjuicios, esta cuestión debe ir a la justicia civil. Esto lo dijo en Ángel Estrada, pero sí le reconoció la potestad de resolver todos los conflictos relacionados con la prestación del servicio. Es decir, que se limita a las cuestiones vinculadas con la prestación del servicio. La renuncia a la vía judicial, como habíamos dicho, en los casos en que las leyes prevén expresamente dos vías alternativas para recurrir las decisiones administrativas, se aplica al principio de que, elegida una de esas vías, se pierde el derecho de optar por la otra vía. ¿Y cuál es el fundamento de este principio?
Este fundamento se encuentra en la necesidad de evitar los llamados escándalos jurídicos que resultarían de decisiones paralelas contradictorias. Si las partes pueden consentir una decisión administrativa y renunciar o transar resoluciones adversas, pueden también renunciar a una instancia judicial que le otorga la ley. Pero si la opción no tiene fundamento legal expreso, no hay impedimento que coexistan ambas vías. Es decir, una vez concluido el reclamo administrativo, se puede ir a la vía judicial para que revise esa resolución administrativa. Solamente cuando hay opción legal se permite elegir una de las vías. ¿Qué dijo la Corte acerca del recurso extraordinario contra actos administrativos? Nos preguntamos si es que esta revisión que otorga el recurso extraordinario resulta una revisión judicial suficiente, porque recuerdan que la Corte dijo que se exige siempre una revisión judicial suficiente. Este recurso extraordinario, es una vía procesal de excepción, ya que el objeto es revisar las sentencias y actos administrativos a título de control de constitucionalidad, para verificar la constitucionalidad de los actos estatales a que se refieren. Este recurso es una apelación extraordinaria. Por lo tanto, la causa llega a la Corte desde un tribunal inferior y debe tratarse siempre de sentencias. Y además, desde un órgano administrativo que ha ejercido función jurisdiccional, siempre que agravien derechos constitucionales y que esas decisiones no sean revisables por vía de demanda ordinaria o recurso judicial o administrativo. Esta revisión judicial no es suficiente, eso dijo la Corte, ya que se limita a saber si el acto es o no es lesivo de normas constitucionales. Para su admisión se requiere un acto administrativo definitivo que cause estado, excluido del control judicial ordinario de naturaleza jurisdiccional y que vulnere normas constitucionales, pero no constituye revisión judicial suficiente, por la limitación propia que tiene el recurso extraordinario. La jurisprudencia de la Corte, según nos enseña Gordillo, podemos reconocer en ella la existencia de dos etapas. La primera etapa se extiende hasta 1960, en que admitió con mayor o menor liberalidad y en muchos casos concretos la constitucionalidad del otorgamiento de atribuciones jurisdiccionales a la administración. O sea, en una primera etapa la Corte de alguna forma u otra admitió la existencia del ejercicio de función jurisdiccional. Esto llevó como resultado a excesos en la primera mitad de la década del 50, y la segunda etapa plantea una reacción contra dicha tendencia y se inicia con la declaración de inconstitucionalidad de los tribunales administrativos de arrendamientos y a parcerías rurales, y ahí marca una línea fundamental en los pronunciamientos a partir del caso Fernández Arias, como hemos visto, en que la mera y exclusiva existencia de un recurso extraordinario ante la Corte contra un acto administrativo no constituye revisión judicial en el sentido del artículo 18 de la Constitución Nacional. Es decir, que siempre se va a requerir entonces que primero intervenga la justicia ordinaria
y que se llegue hasta la última instancia que establece el procedimiento judicial ordinario. Y después recién se va a poder ir por vía de recurso extraordinario ante la Corte. El control judicial de la administración. Tiene como objeto natural el examen de los actos y de los hechos administrativos a fin de establecer si se ajustan o no a derecho. Tiende también a impedir, a prevenir o a remediar cualquier violación de los derechos individuales por actos administrativos. El Poder Judicial, en cuanto a su intervención, tiene como finalidad asegurar la legalidad de la actuación administrativa. Con respecto al control jurisdiccional de la administración hay distintos sistemas. Tenemos en primer lugar el sistema administrativo, que es el sistema francés. Es el primer sistema de control que surge y la característica es que la atribución del control está a cargo de órganos administrativos que funcionan dentro de la administración. Así, en la administración encontramos dos ramas. Por un lado, la administración activa, que es la que actúa y ejecuta cotidianamente todos los actos de competencia administrativa. Y otra rama es la administración jurisdiccional, que es la que controla y examina la legalidad de los actos administrativos cuando afectan intereses particulares y se suscitan conflictos. Los tribunales que funcionan en el seno de la administración son independientes de la administración activa y resuelven por sí mismos las pretensiones que se presentan para su intervención en ese ámbito de competencia. Entonces, son dos ramas administrativas, una que ejecuta y la otra que controla. Este sistema se basa en una gran desconfianza a los jueces del Poder Judicial para resolver las cuestiones administrativas. Luego tenemos el sistema judicial, que es el sistema anglosajón, y es el que adopta nuestra Constitución Nacional, que establece que el control de la administración es ejercido por los órganos del Poder Judicial que tienen atribuidas funciones jurisdiccionales en materia administrativa. Como les decía, este es nuestro sistema, sistema judicialista, que se basa fundamentalmente en una gran confianza a los jueces del Poder Judicial. Por eso le encarga el control de la actividad administrativa. Y existe otro sistema, que es el sistema mixto, que es el que se aplica en Italia y otros países de Europa, donde se dividen las cuestiones entre tribunales ordinarios y tribunales administrativos. Por ejemplo, cuando se trata de cuestiones relativas a derechos subjetivos y se resuelve por la vía de la jurisdicción administrativa. Y si son intereses legítimos o derechos debilitados, por la vía de la revisión de los tribunales ordinarios, o sea, la revisión de tipo judicial. ¿Cuál es la extensión del control judicial? En la doctrina tenemos dos posturas. Por un lado, aquellos que entienden que el Poder Judicial solo puede anular un acto por razones de legalidad, ya que este, dictado en facultades, en ejercicio de facultades regladas o en ejercicio de facultades discrecionales, pero no puede anular un acto por considerarlo inoportuno o inconveniente.
O sea que solamente cuestiones vinculadas a la legalidad, ya se trate de funciones regladas o discrecionales. Y hay algunos autores que niegan atribuciones a los tribunales judiciales para controlar actos que se emitieron ejerciendo facultades discrecionales de la administración. Y se sostiene que apreciar la discrecionalidad de los actos es salirse del cuadrante de las funciones que objetivamente se denominan judiciales y por lo tanto debe reducirse al control de legalidad, pero no en los motivos que introdujeron al acto para dictarlo. Es decir, limita el control exclusivamente a las facultades regladas. ¿Qué es el control de legitimidad y de oportunidad? El control de legitimidad del acto administrativo comprende el control de toda la actividad reglada, con los límites jurídicos directos, indirectos y residuales. El control de los límites jurídicos elásticos, como son la razonabilidad, la buena fe, desviación de poder, arbitrariedad, etcétera, relacionados con la discrecionalidad. Y el control no alcanza a la oportunidad, mérito o conveniencia porque no tiene límites, es ajena a la fiscalización judicial y es propia de la administración. No se trata, en el caso, de juzgar el uso de las facultades discrecionales, sino de juzgar si esa facultad fue utilizada dentro de los marcos que autoriza la ley. Facultad reglada y facultad discrecional. Señala Gordillo que la facultad reglada existe cuando una norma jurídica predetermina en forma concreta una conducta determinada que el administrador debe seguir. El legislador en este caso sustituye el criterio del órgano administrativo y le predetermina qué es lo conveniente al interés público. El órgano se ve obligado a cumplir la ley prescindiendo de su situación personal. No tiene libertad para elegir y su voluntad solo debe ser una, la que establece la ley. Hay una regulación directa en forma expresa que prevé cuál es el acto que se va a dictar. Y la facultad discrecional, dice Gordillo, que cuando el ordenamiento jurídico le otorga cierta libertad para seguir uno u otro curso de acción, para una u otra cosa o para hacerlo de una u otra manera. La ley le permite a la administración disponer de la libertad o conveniencia del acto a los intereses públicos y no se predetermina cuál es la situación de hecho a la cual se dictará el acto y cuál es el acto que se dictará ante una situación determinada de hecho. O sea que hay varias alternativas y esto es lo que constituye la discrecionalidad. Legitimidad y oportunidad. Vemos que las facultades regladas tienen límites directos como la competencia, el procedimiento, las formas y las circunstancias de hecho. Eso está arreglado. Hay límites inversos o límites indirectos que se componen se compone de los derechos de los particulares en su actividad o su conducta libre. Esos son los límites inversos o indirectos. Hay otros límites que se llaman límites residuales, que lo constituyen los derechos constitucionales de los habitantes. Artículo 14 y siguientes
de la Constitución Nacional. Y el artículo 28, que es la esencia del derecho subjetivo privado. Y también tenemos límites técnicos dentro de las facultades regladas, que son los principios técnicos que rigen y predeterminan la regulación técnica, cuando son reglas claras, reglas uniformes y que son indiscutibles o indiscutidas. Eso también forma parte de la facultad reglada, es decir, no se puede dictar una ley que viole límites técnicos específicos. Ahora bien, las facultades discrecionales tienen límites elásticos. ¿Cuáles son los límites elásticos? El principio de razonabilidad, eh, que incluye los fundamentos de hechos acreditados, la proporción entre límites, los fines de la ley y las formas que se utilizan para la aplicación de la ley, es decir, el procedimiento que se utiliza. También están dentro de los límites elásticos la desviación de poder o el abuso de poder cuando se persiguen fines personales o fines administrativos no queridos por la ley. El principio de buena fe, cuando se utilizan artilugios para engañar al administrado, y eventualmente cuando se vulnera la equidad. La oportunidad es la mera oportunidad, mérito o conveniencia, ya sea económica, social, política, ética, estética, etcétera. En este caso, estamos ante la ausencia de límites técnicos y jurídicos. La discusión de si corresponde la presentación de recursos o la realización de acciones judiciales cuando se trata de impugnar actos administrativos. Gordillo sostiene que el particular afectado por un acto administrativo recurre contra él administrativamente y, agotada la vía administrativa, puede acudir a la vía judicial interponiendo una acción judicial. Esta es la postura de Gordillo. Entonces, siempre se trataría de acciones judiciales. Los recursos se refieren a impugnaciones que se realizan dentro y ante un mismo órgano estatal, es decir, dentro de la administración. Y la impugnación judicial del acto en sede judicial, dice Gordillo, asume características de una acción autónoma que abre un proceso judicial y lleva el reclamo al órgano jurisdiccional, aunque frecuentemente se denomine recurso. Nuestra ley de procedimiento administrativo establece la iniciación de acciones autónomas cuando se agota la vía administrativa y hay algunas situaciones que por leyes especiales se establece la interposición de recursos judiciales contra decisiones administrativas. Pero Gordillo entiende que siempre la impugnación judicial es una acción autónoma. Vemos ahora el punto siguiente, que es la jurisdicción arbitral.
Según sostiene 10, el arbitraje constituye un procedimiento por medio del cual las partes, por medio del cual las partes acuerdan someter sus diferencias a la decisión de árbitros y se comprometen a aceptar la decisión arbitral considerándola obligatoria. No puede aceptarse como principio fundamental, dice este autor, que las cuestiones que no pueden ser sometidas a transacción no pueden ser objeto de arbitraje. La nación, las provincias, los entes jurídicos menores pueden someter a decisión arbitral la solución de cuestiones de carácter patrimonial. No puede someterse a decisión arbitral todo lo que impliquen prerrogativas de la administración. Por ejemplo, lo referente a la organización y el funcionamiento de los servicios públicos, al ejercicio del poder de policía, a la declaración de legitimidad e ilegitimidad de los actos administrativos. La decisión arbitral puede ser sometida a dos recursos. Recurso de apelación, que puede ser renunciado en el compromiso arbitral, y hace posible la modificación de la decisión arbitral. Y el recurso de nulidad es posible interponerlo en los casos en que haya transgresiones a los puntos esenciales del compromiso arbitral, como por ejemplo, resolver excediendo los límites del objeto o fuera del término o del plazo que se ha fijado para la resolución del árbitro o de los árbitros. En la decisión arbitral se deben observar los principios fundamentales de defensa en juicio que consagra la Constitución Nacional en el artículo 18. Y las partes deben ser oídas y habrá la posibilidad de producir las pruebas que sirvan para la defensa de sus derechos. Entonces, la jurisdicción arbitral es una jurisdicción voluntaria. Se somete la cuestión a la resolución de árbitros que son personas o instituciones especializadas en determinadas cuestiones. Entonces, cuando se formula un contrato, ya se renuncia a la vía judicial y se somete cualquier diferencia, cualquier discrepancia a la resolución de los árbitros. Hay tribunales arbitrales internacionales. Enseña Balbín que la normativa vigente en nuestro país reconoce la potestad de someter las controversias con personas extranjeras ante jueces de otras jurisdicciones, tribunales arbitrales o la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Asimismo, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación establece que las partes pueden prorrogar la competencia territorial en asuntos exclusivamente patrimoniales y cuando sea una cuestión internacional, admitir la prórroga de jurisdicción a favor de jueces extranjeros y árbitros fuera del país, salvo que se trate de jurisdicción exclusiva o prohibición legal. El Tratado del CIADI establece que todo Estado reconocerá al laudo carácter obligatorio y hará ejecutar en su territorio las obligaciones pecuniarias impuestas por el laudo
como si se tratase de una sentencia firme, dictada por un tribunal estatal. El laudo arbitral debe ejecutarse según las normas del país donde deba ser cumplido. Además, los tratados bilaterales de protección de inversiones entre Argentina y otros estados prevén el arbitraje como un modo de resolución de controversias. El arbitraje, decíamos que es una jurisdicción voluntaria y es una forma alternativa para resolución de conflictos, alternativa a la resolución judicial de conflictos. Como hay otras formas también alternativas, esta es una de ellas. Tenemos algunos organismos internacionales, como la Corte de Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio de París y el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial, que es conocido por sus siglas CIADI. Generalmente todas las cuestiones vinculadas con contratos del Estado, con organismos internacionales, se someten al arbitraje de alguno de estos organismos, el CIADI principalmente. ¿Cuáles son las fuentes de arbitraje internacional? Nuestro país firmó y ratificó los tratados que se identifican como fuentes del arbitraje internacional. Y de acuerdo a la Constitución Nacional, los tratados tienen jerarquía superior a las leyes, de acuerdo a lo que dicen los artículos, el artículo 75, incisos 22 y 24. Mencionamos rápidamente los tratados sobre, bueno, en primer lugar, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Y los tratados que rigen esta cuestión son los tratados de Derecho Procesal Internacional de Montevideo, la Convención sobre el reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional de Panamá, la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros de Montevideo, la Ley 27.449 sobre Arbitraje Comercial Internacional, que deroga el artículo 519 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y contempla la incorporación de la Ley Modelo de Arbitraje Comercial Internacional. También tenemos el Acuerdo de Arbitraje Comercial entre Mercosur, Bolivia y Chile, Protocolo de Cooperación sobre Jurisdicción Internacional y Asistencia en materia civil, comercial y laboral, el Protocolo sobre Jurisdicción Internacional, el Acuerdo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en materia civil y comercial, y también tenemos cuestiones vinculadas con el derecho laboral y administrativo entre los estados parte del Mercosur, Bolivia y Chile. Hay importantes realizaciones convencionales que fueron aprobadas por la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales y la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales. Esa sería toda la legislación o la fuente jurídica, digamos, sobre el arbitraje internacional, el reconocimiento en nuestro país del arbitraje internacional. ¿Qué son las leyes de inversión recíproca? Los primeros acuerdos bilaterales relacionados con la protección de inversiones extranjeras fueron llamados Tratados de Amistad, Comercio y Navegación. Estos fueron firmados esencialmente durante la posguerra, y después de la Segunda Guerra Mundial, y hasta finales de la década del 60 por Estados Unidos, Japón y otras naciones de Europa Occidental. Estos fueron antecedentes muy próximos de los tratados de promoción
y protección recíproca de inversiones, los llamados BITS en la sigla de inglés. Este tipo de tratados se comenzaron a suscribir a partir de 1960. Alemania firmó un tratado en 1959 y ahí nacieron, pero nacieron mayormente a partir de una necesidad de los países exportadores de capitales de garantizar sus inversiones. Los BITs son tratados bilaterales entre estados por los cuales las partes se comprometen a dar un cierto trato a las inversiones de origen de otro estado que forma parte de ese tratado bilateral. Este mecanismo es una realidad bastante moderna. Tradicionalmente, la protección de las inversiones se guiaba por reglas del derecho extranjero, del país receptor y del derecho internacional. El Estado, de donde viene el inversionista, solo podía intentar hacer valer los derechos de su nacional a través de protecciones diplomáticas. Esta práctica resultó bastante engorrosa y por eso, para cubrir esta necesidad, es que se comenzaron a idear estos tratados bilaterales que se llaman BITS, Tratados de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones. Siempre queda abierta la posibilidad de demandar la responsabilidad del Estado si es que hay algún incumplimiento del tratado o una decisión que fuera adoptada y tenga obligatoriedad de cumplir el, el, el Estado que realizó el acuerdo. ¿Cuáles son los principios o los patrones de tratamiento general? Vemos en primer lugar el tratamiento justo y equitativo y el tratamiento no menos favorable al de los inversores locales. Es decir, hay una regla clásica del derecho internacional que conforma un patrón auxiliar en la interpretación de los tratados y esto permite salvar algunas lagunas e incluso la no discriminación contra los ciudadanos de la otra parte. Esto engloba también el tratamiento igualitario respecto de los intereses locales. Otro de los principios es el tratamiento acordado a los inversores de la nación más favorable, es decir, que si hay varios tratados, entonces se va a aplicar eh, el tratado que favorece mejor a cualquiera de las naciones que hubiera suscrito otro tratado. Esta cláusula, ¿qué significa? Que si hay una parte que realiza un acuerdo con un mejor trato, este se hace extensivo a todos los inversores. Este patrón tiene gran importancia ya que si bien sabemos que nunca puede otorgarse un trato desigualitario con relación a un nacional, también acá se añade que puede acordarse un trato más beneficioso. Y además, en las circunstancias apropiadas, este puede extenderse al resto de los estados en función de esta cláusula. Cabe mencionar, por ejemplo, que se aplica con relación a cláusulas generales y no particulares. Es decir, que condiciones especiales que se acuerdan a ciertos inversores, eh, independientemente de su nacionalidad, no se aplican a los demás, sino solamente las cláusulas generales. Y también tenemos que otro principio es que las cláusulas de estabilización eh, y la umbrella clause, la jurisprudencia nacional tiene entendido que las normas de alcance general carecen de estabilidad y se ha considerado que nadie tiene derecho adquirido a un régimen general determinado. En este caso, algunos BITs, algunos tratados, establecen la aplicación ultraactiva de la norma más benigna para el inversor. Esto quiere decir que si hay una norma que se hubiera derogado y estuvo en vigencia, y si es
es más beneficiosa, esa es la que se debe aplicar. Cuando existen controversias, los BID establecen, o sea, estos tratados bilaterales establecen dos tipos de conflictos que pueden suscitarse. Unos están referidos a cuestiones de interpretación y aplicación de los convenios que pueden generarse entre los estados y son cuestiones netamente de derecho internacional público. Por otro lado, se prevé un mecanismo distinto para resolver las controversias que pueden nacer entre un inversor y un estado parte. Y ahí es donde generalmente se recurre al arbitraje. Bueno, decíamos que hay medios alternativos de resolución de conflictos. Cuando surge una controversia, las partes pueden resolverlas de distintas maneras. La autocomposición, que se sustenta en la autonomía de la voluntad, permite a las partes que se pongan de acuerdo sobre la forma de reparar los daños causados. Y la heterocomposición, en que participa un tercero, a través de un proceso que pone fin a la controversia. Este proceso puede llevarse ante los tribunales judiciales o por los medios alternativos de solución amistosa de controversias, como la conciliación, la mediación, el arbitraje y la negociación. En la mediación y en la conciliación, un tercero neutral intenta conseguir que las partes lleguen a la solución de su conflicto sin que la decisión sea ejecutable. Sin embargo, la diferencia específica reside entre el mediador interviene para ayudar a las partes a que ellas mismas resuelvan su controversia y el conciliador sugiere la solución. En el arbitraje, el árbitro emite un laudo que obliga a las partes en virtud del acuerdo arbitral celebrado previamente. La mediación. La ley 26.589 establece con carácter obligatorio la mediación previa en todo proceso judicial con el objeto de alcanzar una solución a los conflictos, sin intervención de los jueces. El actor debe formular su pretensión ante el Poder Judicial y procederse al sorteo de un mediador y a la asignación del juzgado que intervendrá en el caso. Este procedimiento prejudicial obligatorio no es aplicable a las causas en que el Estado Nacional, las provincias, los municipios o la ciudad autónoma de Buenos Aires o entes descentralizados sean partes, salvo que mediare una autorización expresa. Por lo tanto, contando con esta autorización es posible la aplicación de este procedimiento de resolución alternativa de conflictos. En la mediación interviene un tercero imparcial. El mediador se reúne con ambas partes en conflicto, escucha a las partes en forma ordenada y respetuosa y a través de técnicas especiales las conduce a visualizar cuál es el verdadero interés que tienen las partes en ese conflicto o en esa controversia. Es decir, que no se queda con lo que puede verse en la superficie, sino que los guía para que vayan descubriendo qué es lo que verdaderamente les interesa, y de esa manera son las partes las que llegan a un acuerdo. El mediador no resuelve, sino que colabora para que sean las partes las que arriben a una solución del conflicto, en la que ambas partes ganan, y por eso se dice que en la mediación el resultado es ganar, ganar. En la conciliación, que es otro medio alternativo de resolución de conflictos, las partes, a través de la exposición de sus intereses, participan de una negociación ante un tercero imparcial.
Este tercero imparcial ayuda a buscar la mejor solución a la controversia, pero la diferencia fundamental que existe con el mediador es que en la conciliación el tercero imparcial puede proponer a las partes la solución que él considera más conveniente a los intereses de ambas partes. Acá ya hay una intervención que es más activa por parte del conciliador. Esa es la diferencia fundamental entonces que hay entre estas formas alternativas de resolución de conflictos. Tribunales supranacionales. El Tribunal del Mercosur. Actualmente el sistema de solución de controversias del Mercosur se encuentra regulado en el Protocolo de Olivos, firmado en el año 2002 y vigente a partir del 1 de enero del 2004. Antes de este instrumento se aplicaba el anexo 3 del Tratado de Asunción y hasta la entrada en vigencia de este protocolo se aplicaba el Protocolo de Brasilia. Y en el marco de este último y de su reglamento se dictaron 10 laudos arbitrales. Hay etapas anteriores y paralelas al sistema, que son los procedimientos de consultas, los procedimientos de reclamaciones, que están regulados por una directiva del Mercosur y por el anexo al protocolo de Europreto y decisiones de la comisión respectivamente. Estos mecanismos son gestionados por la Comisión de Comercio del Mercosur y por el Grupo del Mercado Común. Así está funcionando entonces los tribunales del Mercosur. El Tribunal de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es una institución a la que se encomienda la potestad jurisdiccional o poder judicial de la Unión. Su misión es interpretar y aplicar el derecho de la Unión Europea y se caracteriza por su naturaleza orgánica, compuesta y su funcionamiento de autoridades supranacionales. El tratado, hasta que entrara en vigor el Tratado de Lisboa, la denominación era la de Tribunal de Justicia de Comunidades Europeas. Conviven dos órganos necesarios que son el Tribunal de Justicia y un Tribunal General. El Tratado de Lisboa permite también la creación de tribunales especializados que conocen en primera o única instancia algunas materias que son concretas, y en este sentido existió un tribunal de la función pública que operó hasta el año 2016 y que a partir de ese momento las competencias de este tribunal de la función pública pasaron al Tribunal General. Las sentencias del Tribunal de Justicia y del Tribunal General tienen carácter vinculante en los Estados miembros de la Unión Europea, y el Tribunal de Justicia es el garante de un ordenamiento jurídico propio que se ve asistido y aplicado también por los sistemas jurídicos nacionales. El Tribunal de Justicia ha enunciado el principio de que los tratados de la Unión no deben interpretarse rígidamente, sino que deben ser considerados teniendo en cuenta el estado de integración y los objetivos establecidos por los propios tratados. Este principio permite a la Unión Europea legislar en ámbitos que no son objeto de disposiciones concretas en los tratados. La sede del tribunal está en Luxemburgo y se aceptan recursos de particulares y de los estados y tiene competencias consultivas y contenciosas. Y también tenemos los tratados de libre comercio. Un acuerdo de libre comercio es un acuerdo regional o bilateral que es vinculante y de acceso a los mercados. Otros aspectos normativos relacionados al comercio, tales como la propiedad intelectual, las inversiones, las políticas de competencia, los servicios financieros, telecomunicaciones, las compras públicas,
el comercio electrónico, los asuntos laborales y las disposiciones medioambientales y mecanismos de defensa comercial y de solución de controversias. El acuerdo preferencial se focaliza solo en resoluciones arancelarias para algunos productos y el objetivo es incrementar el acceso a mercados para los bienes y servicios de la Argentina. Y tenemos finalmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El sistema de protección de los derechos humanos de la Convención Americana establece la existencia de dos órganos que son la Convención Interamericana y la Corte Interamericana. La Convención tiene como fundamentos, como funciones principales, la de emitir opiniones cuando existen consultas, presentar reclamos, pedir informes, investigar, disponer medidas para protección de los derechos y resolver cuando existen algún tipo de controversias con recomendaciones. Ante una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se puede plantear un reclamo por afectación a los derechos humanos ante la Comisión Interamericana. Se da intervención al Estado Nacional, que es la contraparte, contesta los agravios y la Comisión dicta una resolución. En esta resolución se exponen los puntos en cuestión y se establece si se vulneraron los derechos humanos. En base a este pronunciamiento de la Comisión Interamericana, el interesado puede reclamar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta Corte tiene facultades para intervenir cuando se formaliza la pretensión vinculada con la vulneración de los derechos humanos, y ahí se corre traslado al Estado Nacional y se traba la litis. Se sustancia el proceso y luego de producirse las pruebas y de plantear los alegatos sobre el mérito de las pruebas, la Corte resuelve la cuestión de fondo. Acerca de los alcances de los fallos de la Corte Interamericana, nuestra Corte Suprema resolvió en el caso Fontevecchia que la Corte no constituye un tribunal de cuarta instancia, por lo que no puede modificar el fallo de la Corte Suprema. Sostuvo que sus decisiones se aplican a casos futuros y es obligatorio seguir la orientación de sus decisiones, porque revisten el carácter de última intérprete de los tratados de derechos humanos. Es decir, que en los casos similares se debe resolver según el criterio de la Corte Interamericana. Y esta Corte puede establecer el pago de un resarcimiento a favor de los damnificados. Hay autores que no coinciden con el criterio de nuestra Corte porque sostienen que se limita el alcance de los fallos de un tribunal que nuestro país ha reconocido como tal. Por ese motivo es que sostienen que en todas sus partes los fallos de la Corte son obligatorios. De esta forma, entonces, finalizamos con esta unidad 7, si tienen alguna consulta.